Bienvenidos a un nuevo podcast. En este caso, nuestro tema central es la entrevista psicológica y la observación también psicológica. Podríamos empezar este podcast dando una idea clara acerca de qué tanto sabemos nosotros sobre lo que es una entrevista psicológica y la observación. Para qué nos sirve, cuáles son las funciones y sobre todo, qué es lo que cambia. Si trabajan de manera unitaria, si trabajan de manera complementarias, si una depende de la otra y si de la otra depende de la primera. Podríamos afirmar que la entrevista psicológica, en este caso, podría ser quizás una charla en tanto informal, porque es la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con el evaluado en este caso. El evaluado para nosotros como psicólogos, nos va a dar la información que nosotros les estamos requiriendo, pero en este caso lo va a hacer solamente si nosotros les vamos a presentar un buen rapport, si le generamos la confianza para que lo pueda hacer. Recordar, que es un dato bastante principal, que nosotros estamos hablando con personas, hablamos con personas que sienten, personas que viven, que personas que gozan, ríen, lloran. Creo que por eso es tan importante el rapport, porque el rapport crea una conexión emocional que algo que no sería humano, o sea, como la guía que está tan famosa en este momento, no podría generar. Nosotros en el rapport hacemos una conexión bastante importante con el paciente que le va a permitir abrirse a nosotros y poder contarnos todas sus cosas, por lo que historia, vino. básicamente, historia. Debido a que a veces no podemos realizar un buen rapport debido a que no sabemos las técnicas claras que se nos enseñan, aparte de la observación de conducta que va a acompañar al rapport. ¿Sí o no? Por supuesto. Ahora, tenemos que recalcar que la entrevista psicológica es más que una conversación, más que tratar de sacar información, es generarle la confianza para que nos brinde lo que nosotros le estamos pidiendo. Claro, incluso hay personas que me han comentado, ¿no?, que tienen miedo de ir a un psicólogo por el simple hecho de que piensan que es una persona que simplemente van y les preguntan y les preguntan y les preguntan y no siente que puedan tener esa ayuda, ¿no?, que ellos incluso necesitan. Una persona que te va a exacto. Claro. Ahora, nosotros debemos de saber que dentro de la entrevista psicológica nos sirve para nosotros poder recoger o recolectar información detallada, la información que nosotros le estamos pidiendo al evaluado. Luego, explorar cuál es el motivo de consulta, el por qué se está acercando a nosotros o por qué está pidiendo ayuda. Recordemos de que no solamente las personas que denominan entre comillas locas o personas que necesitan ayuda psicológica se acercan a una entrevista, sino muchas de las ocasiones nosotros mismos como psicólogos deberíamos de acudir a un estudio psicológico simplemente porque necesitamos ser escuchados, Claro, porque queremos que nos muchas escuchen. personas se sienten solas y quieren hablar, quieren expresarse, pero realmente no tienen a nadie a quien abrirse y van acudiendo a un psicólogo diciendo, no sé qué me pasa, me siento triste, me siento solo. Todas esas cosas yo creo que deberíamos normalizarlas y no decir, mira, se va a un psicólogo y puede estar loco, puede tener un trastorno, Está mal. Está mal, algo no está funcionando en él. Nosotros, ¿cómo generamos un buen rapport con el evaluado? Porque nosotros le generamos el ambiente seguro. Somos el lugar que ellos se sienten estables, que no tienen presión, que no tienen miedo a hablar, que nosotros escuchamos y no juzgamos. Exactamente. Irónicamente estamos utilizando una frase que se ha puesto muy de moda, el escuchamos y no juzgamos. Es básicamente nuestra información, o sea, este es nuestro trabajo, es nuestra chamba. Como nosotros como psicólogos tenemos que escuchar, no juzgarlos, porque al final ellos están acudiendo por ayuda porque quieren ser escuchados y nosotros no tenemos la autoridad para poder juzgarlo. Pero Fernando, mira, a veces hay diversas manifestaciones de diversas personas que acuden al servicio psicológico que se sienten presionadas. A veces, como dijo acá mi compañera, que se sienten presionadas por diversas preguntas que lanzan, que es un tipo de entrevista estructurada, pero en su caso mal formulada, porque no es el objetivo central llenarlo de preguntas, sino es
recopilar información para que él mismo brinde su historia. Diversas cosas que le hayan podido suceder, ella lo debe O poder sea, más que nada también, claro, escucharlos, porque mayormente estamos acostumbrados, ¿no? Quizás estar preguntando y que el nacimiento y que su niñez y que por qué se cayó, sino también tratar de escuchar del por qué pasó eso, o bueno, Siento que no que fue eso pasada pasa. toda su historia, básicamente. Siento que eso pasaba mucho con los doctores de antes, como que te preguntaban esto, el otro, Exacto. tú tienes esto, y ya, y ahí terminaba. Y Era muy robotizada, no Ajá. profundizaban. Por eso hay otras técnicas para la entrevista, semi-estructurada, por ejemplo, tenemos, y hasta la libre. Siento que se adaptan un poco más a la persona, porque toda persona es única y diferente y todas las preguntas no se le van a adecuar. Claro, recordar también que la evaluación psicológica es algo adaptativo, dependiendo de la persona con la que estemos, ¿no? Con la que estemos evaluando. Así es. Claro, y por eso es lo que se nos enseña, que es la importancia de saber los datos generales. Los datos generales tienen diversas preguntas que son para conocer al paciente. De hecho, me he dado la chamba de buscar algunos autores para conocer un poquito más. Aquí tengo a uno que me pareció bastante interesante, de Carl Rogers, que nos habla un poco sobre la empatía y cómo aceptar esta en la entrevista. Y también a Sigmund Freud, que él es el que introdujo al psicoanálisis, como sabemos. Y bueno, aquí él introduce mucho la escucha activa, todo lo que estamos diciendo ahorita, él lo planteó hace mucho tiempo en el psicoanálisis. Recuerda que la escucha activa es una técnica, y es una técnica que deberíamos de utilizar más, porque a nosotros nos gusta ser escuchados, nosotros buscamos que nos escuchen, entonces nosotros también deberíamos de escuchar activamente, de escuchar y saber qué preguntar, saber cómo preguntar en medio de una entrevista, saber realizar la pregunta, porque no solamente es me estás contando algo que te duele, que te incomoda, que te sientes mal o te pone triste, y yo sobre eso te voy a preguntar sobre lo mismo, sabiendo de que te va a llevar a un estado que básicamente te va a llevar a que te siga doliendo, te vas a poner mal y no vamos a poder continuar con la sesión. Entonces, el saber realizar la pregunta en el momento adecuado básicamente es, si me estás contando algo que te está incomodando, que te puso mal en algún momento, tratar de cambiártela, decirte, ya, pero después de esto, coméntame tal, cuéntame tal. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con el psicólogo, o sea, su buena formación. La formación psicológica. Necesitas una buena formación y un buen aprendizaje, un buen rapport para poder llevar al paciente bien, porque si no, tu paciente se va a ir peor de lo que cuando vino, y ahí mucho tu culpa, ¿no? ahora, después de esto nosotros también tenemos como nuestro tema central es la observación. Recordar que nosotros por medio de la observación leemos lo que no nos dice, lo que el paciente no nos está diciendo. Y empezaríamos esta parte con un ejemplo que es bastante irónico, ¿no? El evaluado nos viene y nos cuenta de que ya superó una pérdida familiar. Nos dice de que ya para él no es tan relevante como lo podría haber sido cuando recién había fallecido el familiar. Pero mientras nos lo está contando, nos dice, ya superé, y empieza a temblarle la voz, agacha la mirada, presenta sudoración en la frente y nerviosismo. O sea, cuando una persona está nerviosa se nota a leguas. Entonces, Muy contradictorio, claro, muy opuesto es muy contradictorio. a lo que ellos Podría dicen y decirlo. hacen. Las señales, sobre todo, El que famosísimo la persona signos y síntomas. su postura, sus gestos, sus modismos, y muchas veces también tratan de ocultarlo, como se ponen en esa persona fría, yo ya no siento nada, yo ya, de verdad, ya no sé, ya superé esto, pero dentro de ellos están sufriendo, y eso se ve por la observación, algo detallado, la verdad. Ahora, dentro de esto, nosotros, dentro de la observación, podríamos determinar la manera en cómo el evaluado está haciendo uso del espacio en donde se encuentra y también del espacio que le brinda el psicólogo, porque recuerda de que no solamente es acudir a cita, sentarte y permanecer en un estado rígido
y solamente responder preguntas de manera cerrada, no con un sí o con un no, sino tratar de complementarla, porque nosotros en algún momento hemos hecho el papel de evaluados y también hemos pasado por la etapa de nerviosismo, de no querer contar, de no querer abrirnos con la persona que nos está escuchando o que nos va a ayudar. Esto es lo que nosotros tendríamos que aprender para poder ayudar y poder tener quizás una buena interacción psicológica con el paciente. Ahora, la importancia de esto es que muchas veces existe una incongruencia con lo que la persona dice y con la que nos muestra. Y recalca perfectamente lo que nos mencionas acerca de el estado corporal, los movimientos, los modismos, el tono de voz y el uso del espacio, ¿no? O sea, eso creo que es muy relevante dentro de todo. Ahora, este tema, que es la entrevista y la observación, recuerden que podemos utilizarlo en todos los ámbitos psicológicos: educativa, organizacional, psicológica, forense, o sea, en general es muy amplio. O sea, es perfecto el tema es muy amplio porque podemos utilizarlo, Psicología ¿no? tiene muchas ramas, es muy grande. Es muy extensa, la verdad. Pero en cierta parte nos ayuda mucho, pues como dicen, lo que es forense, organizacional, por lo que es trabajo educativo para los niños. Funciona muy bien con los niños y en las escuelas, la verdad. Es bueno, sí. Y bueno, o sea, después de haber debatido, ¿no? O sea, compartido nuestras ideas, o sea, podemos recalcar y podemos dar como un mensaje que la entrevista es escuchar con empatía, es observar y mirar con sensibilidad y con profesionalismo, porque recuerden que nosotros nos regimos a un código de ética. Exactamente. Y recordar que ambas acciones, el mirar y el escuchar, están compenetradas y ambas dependen de la una del otro. Y bueno, o sea, nada mejor que siempre atender con una sonrisa, ser cordial, ser buena onda, como lo podemos decir, con el paciente para ganar confianza y para que regrese a nosotros nuevamente. O sea, bueno, estás diciendo que entrevista y observación de conducta tienen mucho que ver, están relacionadas. Mucho que ver, perfectamente. O sea, yo también creo eso, porque sin una, la otra no podría terminar de formarse el vínculo. Recalcando también sobre la ética, sí, hay muchas veces donde hay personas, ¿no?, que no quieren contar o expresar lo que sienten por el simple hecho de que también tienen vergüenza que nosotros podamos divulgarlo, decirlo, quizás chismosearlo por ahí con una que otra persona que conocemos. También es un factor por el cual hay personas que no nos quieren expresarlo, ¿no? Expresarlo abiertamente y tranquilamente. Creo que ahí tendríamos que estar claros en decir como que nosotros no, nada que ver. Sí, recalcarle eso. No podríamos divulgar su información porque es totalmente confidencial, es entre el paciente y el psicólogo. Y también me parece que no se dice nada a menos de que esté en peligro el paciente, ¿verdad? Claro. O la vida de terceros. Sí. Además de eso, pues ahí se queda entre cuatro paredes. Y claro, para poner un cierre a esto, recordar en una próxima ocasión que hablemos sobre evaluación psicológica, entrevista y observación, las cosas, aunque parezcan muy sencillas, en realidad son una pregunta y una mirada. Es la mejor manera de empezar una entrevista psicológica. Así que con nosotros será hasta la próxima.